Bien, la prevención delictiva integra una tarea prioritaria para todos los estados, a los efectos de dotar a la sociedad de cierto nivel de seguridad ciudadana que permita el desarrollo armónico del individuo como ser biopsicosocial. A estos efectos, la criminología ha desarrollado una serie de formas de prevención del delito, entre las que se destaca la prevención social comunitaria, que parte del establecimiento coordinado de acciones sociales incluyentes en el marco de una población, un territorio determinado, unido a ello al establecimiento de determinadas estrategias de evitación del delito a corto, mediano o largo plazo, lo cual resulta realmente favorable en el momento de acciones ilegales que deben en gran medida su ejecución a fallas estructurales dentro del propio seno de la sociedad, incluso que requieren del accionar de determinados factores del control social formal. Otra de las formas de prevención que ha sido desarrollada por la criminología ha sido la lucha por evitar el delito, ya sea mediante el establecimiento de muros o de obstáculos de contención al delincuente. Esta forma de prevención, si bien se basa en el estudio de la teoría de las actividades cotidianas, resulta realmente viable a los efectos de combatir ex ante la delincuencia informática, que se desarrolla en un escenario totalmente diferente al escenario tradicional y, por lo tanto, si tomáramos las medidas necesarias para combatirlo, podríamos llegar a minimizar los efectos adversos de esta modalidad delictiva. La teoría de la prevención situacional busca crear en el ambiente físico, como bien decía, obstáculos de contención al delincuente, porque para ella la teoría de la prevención situacional establece que para la confección del delito, para que tenga lugar deben concurrir tres elementos fundamentales: un agresor motivado, un objetivo específico y una ausencia de vigilancia. En consonancia con la prevención situacional, un elemento importante es la teoría del control, las llamadas teorías del control, las cuales se basan fundamentalmente en el control del barrio, el control de los familiares, de amigos, de empleados, incluso desde el propio modo de vida o las condiciones de la vivienda, lo cual resulta realmente importante a la hora de tornar más difícil la práctica delictiva. La era de la informática y la tecnología en la que nace, crece y se desarrolla el ser humano es también la de los nuevos y grandes delitos. En la sociedad de riesgo actual se hace imposible vivir sin prevenir, por lo que resulta obligatorio vivir bajo la influencia, digamos que de ciertos artefactos de prevención situacional, como son elementos tan comunes como la alarma electrónica de los autos, las contraseñas de los ordenadores, incluso las contraseñas de los teléfonos celulares, que si bien son elementos tan cotidianos y tan comunes, resultan de gran importancia para la prevención del delito. El marco teórico de esta estrategia preventiva se desglosa a la teoría de las oportunidades, la cual consiste en el conjunto de enfoques de la vida cotidiana y que van desde la teoría de la elección racional hasta lo que hoy conocemos como la Broken Windows Theory o teoría de las ventanas rotas. Es importante destacar que la prevención situacional se enfoca más bien en el escenario del delito y no tanto sobre el actuar del comisor o el agente, el delincuente que realiza el hecho delictivo. O sea, busca impedir la ocurrencia del delito más que detectar y sancionar al agente comisor del mismo. No busca eliminar las tendencias delictivas, sino, a través del perfeccionamiento de la sociedad o de sus instituciones, sino más bien hacer menos creativas las acciones delictivas para el delincuente. Quizás el gran mérito de la teoría de las actividades cotidianas radica en que implica una amplificación de la visión criminológica en aras de la adopción de amplias técnicas para la prevención del delito. El ciberespacio es un ámbito de comunicación paralelo al espacio físico, pero a diferencia de este último es que los bienes, derechos y acciones deben ser incluidos en este. O sea, de manera general, los bienes son incluidos de manera voluntaria. O sea, la decisión de acceder o introducirse en el ciberespacio no siempre resulta voluntaria, porque en muchas ocasiones serán las acciones de terceros o acciones involuntarias nuestras las que determinen si nuestra imagen, si nuestra privacidad se encuentra inmersa en este espacio. Lo que sí debemos tener presente es que en la mayoría de los casos sí será por nuestra propia actividad rutinaria la que determine qué se introduce en el ciberespacio. Y aquí un elemento importante es el elemento de la cibervictimización, es que si los bienes de una persona, ya sea referentes al patrimonio, a la libertad sexual o a cualquier otro aspecto físico o moral nuestro, es que no sean introducidos en Internet, estos no estarán disponibles y por tanto no podrán ser objeto de ataque por parte del delincuente. Aquello que convierte un objetivo en visible para otros es la interacción directamente con otro usuario y por lo tanto a mayor interacción, mayor posibilidad de poder estar en contacto con los potenciales agresores. En el espacio físico los autores hacen alusión tanto a los vigilantes formales, es decir, la policía. Hablo muy rápido. Ay, lo siento.
Bien, hacía referencia que en el espacio físico los autores hacen alusión tanto a los vigilantes formales como son la policía o los agentes de seguridad, incluso a cualquier otra persona que pueda proteger la propiedad personal o la de un ajeno. Más tarde es el propio Felson quien hace una reformulación de esta teoría, introduciendo dos categorías fundamentales, como el supervisor íntimo y el gestor de espacio, siendo el supervisor íntimo la persona encargada de la desaprobación del comportamiento del potencial delincuente y por lo tanto que éste no pueda llegar a ejecutar el hecho delictivo. Otro de los autores que hacen referencia al tema es el citado Eck, quien hace una distinción o diferencia los elementos principales del delito, como son el delincuente, el objetivo y el lugar, y a su vez hace referencia a los llamados controladores, los cuales consisten y juegan un papel fundamental en este ámbito, ya que son los encargados de prevenir la ejecución del delito, y a su vez dentro de estos controladores hace referencia a tres figuras fundamentales, como son el handler, el manager y los llamados guardianes. La figura del handler es encargada de vincularse directamente con el delincuente y tratar de alejarlo de los problemas, mientras que la figura del manager hace referencia a aquel que tiene bajo su responsabilidad la protección del lugar. Y por último, los guardianes estos son los encargados, tienen como fin fundamental la protección del objetivo. Tanto los guardianes capaces como los managers son elementos esenciales en la futura prevención del delito. Pero a la hora de identificar los factores relacionados con las actividades cotidianas de las víctimas en la que incide directamente su cibervictimización, lo más importante no resulta ser la actuación de los guardianes ni los gestores del lugar, sino más bien la propia actuación de la víctima sobre su propia protección. O sea, todos los autores referidos hasta el momento, incluso otros que han tratado de aplicar la teoría de las actividades cotidianas a la cibervictimización, han llegado a la conclusión o han identificado como guardianes capaces a los distintos programas de seguridad, dígase antivirus, antiespías, cortafuegos, los cuales resultan de gran importancia y sirven para evitar múltiples formas del delito informático. Sin embargo, estos tipos de hardware, para ser funcionalmente aptos, deben haber sido introducidos en el propio objeto o más bien por el propio sujeto. De aquí a lo que denominamos la autoprotección o la llamada, en su acrónimo en inglés, self-protection. Puesto que cuanto más un objetivo esté menos protegido, será más adecuado por el agresor. Y esta menos protección se basa en la no utilización de software de este tipo de antivirus o sino por el uso de riesgo por virus piratas o por la no actualización del sistema operativo. Por lo tanto, de conformidad con las formas de ejecución de las acciones delictivas en el ámbito informático y de las comunicaciones, las que están condicionadas como todo por las acciones humanas y de cara a la experiencia acumulada por la criminología como ciencia del ser, a los efectos de la prevención delictiva resultan viables el desarrollo de determinadas estrategias preventivas que desde lo individual y lo colectivo se creen obstáculos suficientes que permitan minimizar estos hechos delictivos de tal naturaleza.